Buenas noches, señorita Natalia. Buenas noches, compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la presión arterial. Como sabemos, la hipertensión es una de las epidemias del siglo XXI hoy en día. Hay personas que necesitan controlar a diario su tensión arterial y por eso hoy aprenderemos a tomar la presión arterial con un tensiómetro digital. La presión arterial o tensión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. La presión arterial es uno de los signos vitales de los cuales va a ser muy importante aprender a medirlo. La presión arterial nos va a medir la fuerza del corazón con la que avienta la sangre hacia todo el cuerpo. La presión arterial primero se reajusta. En la presión arterial primero se registra la presión sistólica y luego la presión diastólica. La presión arterial se divide en dos números, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Su valor máximo de la presión arterial sistólica es de 140 y su valor mínimo es de 90 milímetros de mercurio. La presión diastólica, su valor máximo es de 90 y su valor mínimo es sobre 50 milímetros de mercurio. Siempre nos indica que el valor normal es entre 120 sobre 90 hasta 139 sobre 89 milímetros de mercurio. La presión diastólica la vamos a empezar a ver a partir de 90 sobre 60 o hacia abajo. La presión sistólica va a ser a partir del 140 sobre 90 hacia arriba. Eso nos condicionaría a una emergencia en los dos casos. La presión arterial tiene muchas variables y cambia de muchas formas. Va a variar según la edad, el sexo, de lo que hayamos hecho antes y haber ingerido alimentos. Al número de arriba se le conoce como sístole y depende de la fuerza con la que avienta la sangre de las cavidades de arriba hacia las de abajo. A estas cavidades se le conoce como aurículas. Entonces el 120 depende de la fuerza con la que avienta las aurículas hacia los ventrículos, que vienen a ser los que están aquí abajo. Los ventrículos nos dan el diástole y depende de su fuerza con la que avienta la sangre hacia arriba. Para tomar la presión arterial vamos a necesitar materiales y equipos. Aquí tenemos nuestros materiales y el equipo que vamos a usar el día de hoy es el tensiómetro digital. Nuestros materiales, tenemos unas mascarillas, tenemos alcohol y una gasa por el tiempo de pandemia que estamos viviendo. ¿Qué es el tensiómetro? Es un instrumento médico empleado para la medición indirecta de la presión. La medición se da en milímetros de mercurio. Tenemos tres tipos de tensiómetros. Tenemos el aneroide, que es un manómetro manual cuyo manguito se conecta mediante un sistema de poleas, y resortes internos que marcan con una aguja las cifras de la presión arterial. Tenemos también el tipo de mercurio, que es el manómetro manual cuyo manguito se conecta a una columna de mercurio. Este se utiliza en el método auscultatorio. Y bueno, tenemos el último, que es el tensiómetro digital o electrónico, el cual tenemos hoy, que se utiliza en el método oscilométrico. Esto significa que el equipo tiene un transductor que transforma la señal de vibración, que genera el paso de la sangre a través de los vasos sanguíneos en una señal eléctrica. Partes del tensiómetro. Tenemos el manómetro de mercurio o aneroide, que sirve para medir la presión de aire aplicada. También cuenta con el brazalete, cuenta con la válvula de presión y con la perita de bulbo o de goma. También implica el estetoscopio. ¿Qué es el tensiómetro digital? El tensiómetro digital o automático es el responsable de la popularización de los tensiómetros en la actualidad por dos puntos claves: su facilidad de uso y su precio. También tenemos dos tipos de tensiómetro, dependiendo del lugar de la toma de presión. Puede ser un tensiómetro de brazo o de muñeca, el cual no contamos. Las zonas de medición es sobre la arteria braquial, que lo encontramos en la parte interna del pliegue del codo, y sobre la arteria poplitea, que está en la flexura de la rodilla.
Las condiciones para tomar la presión arterial. Un ambiente silencioso, que nuestro paciente esté relajado, que no haya corrido, subido escaleras o caminado. No haber fumado o tomado café 30 minutos antes. Debe descansar 5 a 6 minutos y un cojín para que ponga el brazo del paciente. Preparación psicológica. Le haremos una pregunta a nuestro paciente. Señora, el día de hoy le vamos a hacer la presión arterial, le vamos a tomar. Por favor, necesito de su colaboración. Muy bien. A continuación, contaremos con los materiales. El alcohol, nuestra gasa y nuestra mascarilla, que nos lo pondremos enseguida. Luego, nos lavaremos las manos. Luego, verificaremos el estado de nuestro paciente, si se encuentra bien. El procedimiento. Se debe retirar toda prenda que obstaculice la colocación del brazalete. O sea, subiremos todo y que esté libre. ¿Ok? El paciente deberá extender el brazo y apoyarlo sobre una superficie plana o un cojín. De preferencia debe ser el brazo izquierdo, por lo que está cerca al corazón. Este tensiómetro tiene una gomita que debe ir hacia abajo. Introducimos luego el brazalete alrededor del brazo. Luego lo enrollamos 2.5 centímetros o si no 2 dedos de la flexura del codo. Mantenemos relajado el brazo, 2 dedos o 2.5 centímetros. Ubicamos el manguito a la altura de la arteria humeral, disculpen. Y luego ajustamos el brazalete. El paciente deberá relajar el brazo y no cerrar el puño. Debe mantener todo el momento la calma y no debe de cerrar nada del puño y las piernas no deben de estar cruzadas. A continuación, esto solito va a prender. El paciente no debe de hablar ni de moverse. Como visualizamos en la pantalla del equipo del tensiómetro digital, observamos que el paciente presentó una presión de 135, que es la sistólica, y luego de 73, que es la diastólica, la cual está dentro de los valores normales. Este tensiómetro tiene una medición precisa. El brazalete a presión no necesita calibrarse, no necesita un esfuerzo adicional. Se activa con un botón y el brazalete se infla automáticamente y además tiene unos números fáciles de leer. Tiene una memoria de resultados también. La presión arterial aumenta de 10 a 20 milímetros de mercurio en las mañanas, normalmente a las 6 de la mañana, y en las noches a las 6 de la tarde. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias, compañeros. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.